general, afrontar la oportunidad está relacionado, o aprovechar la oportunidad está relacionado con la existencia de problemas. Nosotros podemos ver el vaso medio lleno o podemos verlo medio vacío. Siempre que hay problemas, existen oportunidades. Exigen un cambio de actitud, un cambio de comportamiento de la sociedad, y justamente ahí está la oportunidad, en que ese cambio vaya en la dirección que resulta más interesante de cara al futuro, sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad, y el concepto de sostenibilidad está vinculado a conseguir dejar a nuestros herederos lo mismo al menos que hemos recibido nosotros. Entonces, está claro que ante los problemas podemos responder de distintas maneras. Unas son coyunturales y otras pueden ser pensadas para poder mejorar y ser más resilientes, tener más capacidad de soportar nuevas situaciones que puedan producirse de la misma manera. Hemos visto, por ejemplo, el problemón que con la guerra de Ucrania se está produciendo en toda Europa y sobre todo en los países que se volcaron en sustituir energías fósiles del carbón o incluso nucleares por el gas, y que de repente, al depender exclusivamente de un país, pues se han quedado colapsados. Entonces, ¿por qué? Pues porque el impulso a las renovables, que en Europa son necesarias porque no somos autosuficientes en energía si no contamos con las renovables, tenemos un problema. Ahora hay una oportunidad, y es volcarse con más fuerza en cambiar esta estructura energética, que es la que nos está llevando a una situación, pues en estos momentos, complicada. Probablemente este plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea va a ser de los que más va a poder experimentar la ciudadanía en el ámbito de la innovación. Ha habido otros planes con otras crisis para recuperar empleo, etcétera, que además no han sido muy acertados, porque creaban un trabajo muy coyuntural que, acabada la subvención, ¡pum!, se hundía. En este caso yo creo que el plan está conceptualmente bien estructurado, en el sentido de que apuesta por los ámbitos que son necesarios para mejorar justamente el objetivo de la Unión Europea, su objetivo competitivo a escala internacional, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social, que es la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces entiendo que está bien estructurado porque apuesta por la digitalización y la sostenibilidad, con una pancarta potentísima, que es la neutralidad climática para el 2050, que implica un cambio tan fuerte que sin esa actividad en los ámbitos tanto de sostenibilidad como digital va a ser imposible, y que la realidad, lo que hay detrás de ello, es justamente mejorar esa calidad de vida de la sociedad. Y además no es mejorarla como puede darse en otros países, sino que lo que se busca es que sea para todos y en todos los lugares. Eso es muy importante, porque lo que se pretende es que no haya ámbitos que estén mucho más desarrollados que otros, porque esto pasa, ¿no?, que se crean hubs donde el crecimiento es fortísimo, Silicon Valleys, pero luego tienes otras partes de la sociedad que siguen teniendo problemas de falta de recursos. Entonces, la Unión Europea pretende esto, y además pretende la cohesión entre toda la Unión Europea, que siempre ha tenido un problema, y es que tiene una diversidad muy fuerte cultural, social, étnica, etcétera. Entonces, busca todo ello, y yo creo que de una manera razonable. Otra cosa es que es muy difícil implementar todas estas políticas por la inercia que tenemos todas las sociedades a seguir funcionando como funcionábamos. Entonces, bueno, se oyen todos los días problemas de que el sistema, por ejemplo, de intervención para todo este programa todavía, en el caso de España, no está implementado, con lo cual puede llegar a haber problemas de corte de las subvenciones. Bueno, todo se irá solucionando, me imagino. No es el único país, en todos los países ocurre lo mismo, que cada uno tiene su idiosincrasia, pero creo que conceptualmente es un gran proyecto y va en la dirección que tiene que ir. Entonces, creo que se va a invertir mucho dinero, pero este dinero está invertido o se va a invertir bien.
El Congreso de SAP 13, que justamente lo vinculamos con esta oportunidad que existe en este momento, realmente se ha apostado por estas líneas que se ven como maestras en el panorama europeo. Ha apostado por hablar de cómo conseguir llegar a esa neutralidad climática, de cómo aprovechar el ámbito digital en campos que la gente los conoce. O sea, estamos hablando de las redes sociales y cómo se aprovecha las redes sociales desde el mundo económico, fundamentalmente desde el mundo de la comunicación, pero no se conoce todavía y no hay un avance del mismo nivel en todo lo que es la gestión de los servicios públicos, de manera que no se basen en opiniones, sino que se basen en certezas, en comportamientos reales de la gente. Y entonces, ¿qué nos permite la digitalización en el ámbito de las redes sociales, el aprovechamiento, por ejemplo, de las redes sociales para poder mejorar los servicios urbanos? Pues lo que simplemente nos sirve es para que los servicios urbanos, los cambios que hagamos en las infraestructuras, se correspondan con lo que la gente realmente está haciendo, con los hábitos que tiene y con las modificaciones que vayan produciéndose. Entonces, vamos viendo en ese campo, hemos estado trabajando porque es muy importante, y otro trabajo también fundamental es el de la participación de la sociedad en todo el proceso. Ha ido aumentando progresivamente lo que es la participación de la gente, en algunos casos de manera relativamente torpe, porque todavía no tenemos un conocimiento muy amplio de cuáles son los cauces de participación, porque lógicamente cada uno puede participar en aquello que tiene capacidad para participar, independientemente de que cada uno tenemos nuestras capacidades mayores o menores en distintas áreas. Pero hay que establecer esos cauces en cada momento y en cada situación para que todo el mundo tenga esa posibilidad de participar en el momento en que resulta más importante, más interesante para él y para los demás. Y en este momento el paradigma ya es otro. El paradigma es el de la co-creación desde el primer momento de la concepción de las acciones. Es un reto enorme, pero realmente se trata de que se hagan las cosas con la gente, no para la gente. Entonces, creo que es un tema también importantísimo en este cambio que se está produciendo y, como decía, pues creo que el cambio va en ese sentido, en buena dirección, y hay que aprovecharlo. Y además hay que generar estructuras para facilitar esto. Ahora mismo, por ejemplo, el plan de recuperación plantea la creación de estructuras de apoyo vecinales para explicar a la gente y para trabajar con ellos en generar comunidades energéticas que son, visto cómo está el panorama, y esto era antes de que haya surgido el problema actual, ya se había visto como una necesidad. Bueno, pues esta necesidad está claro que es, y no solamente en el ámbito energético, sino en otros ámbitos que la sociedad tenemos que evolucionar. Estaba leyendo hace unos días varias noticias sobre la utilización de compost que se está fabricando domiciliariamente en algunos sitios. Entonces tenemos que pensar que no tenemos que generar residuos, sin más. Tenemos que utilizar todo y cuando lo hemos utilizado darle una segunda oportunidad, una tercera, a las que hagan falta, hasta que vuelva a entrar completamente en el ciclo de utilización otra vez. Entonces, este cambio de ir a una neutralidad climática que es tan dura como decir no utilizamos recursos que son finitos, sino que todo lo que vamos a utilizar o es renovable o es reciclado, es complicada. Y es un cambio de mentalidad que va a costar mucho, mucho, porque significa cambios en imágenes de las cosas, cambios en los mismos productos que utilizamos, cambios en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comer. Es mucho más duro que lo que podemos imaginarnos, o bueno, más duro. Es un camino que hay que adoptar. El planeta es de ya más de 7.000 millones de personas. Yo calculo que llegará hasta los 10.000 millones, porque luego se irá estabilizando en la medida en que todos los países tengan un mayor grado de desarrollo.
Pero también es importante pensar en eso, que se tiene que solidarizar el desarrollo. No vale con que hay unas zonas desarrolladas y otras no. Se estaba hablando en el seminario que hicimos conjuntamente con el Congreso de la importancia de la relación con el inmigrante, que cada vez van a ser más. Siempre tenemos una voluntad de integración y no se trata de integrarlos, se trata de compartir y colaborar con ellos y compartir y colaborar con las sociedades de las que vienen. No tiene ningún sentido que ellos se olviden de su cultura, se olviden de sus raíces, sino que realmente tenemos que sentir la aportación de esa cultura y de esas raíces. Es un cambio muy fuerte que espero que se vaya dando. Un aspecto que no hemos hablado directamente, aunque está dentro de lo que hemos tratado, es el cambio de movilidad. El sistema de movilidad va a experimentar cambios muy radicales. Yo, al hilo del Congreso, estábamos hablando sobre el coche eléctrico y les decía, no se trata solamente de que van a cambiar los coches de combustible fósil a eléctrico. Digo, es un cambio de mentalidad en la utilización de la movilidad. Digo, mis 4 hijos tienen carnet de conducir y no conducen ninguno. Utilizan transporte público, utilizan bicicletas, andan. Es posible que utilicen car sharing en un futuro próximo. Las propias empresas de vehículos están pensando en que los vehículos que van a producir en un futuro relativamente corto sean progresivamente de alquiler o sean car sharing más que particulares. Vamos a vivir una época diferente y eso implica también que la gente no es consciente de cambios en el funcionamiento de la ciudad, que ya se están dando y que van a ser más profundos. Yo estoy viendo en Pamplona cómo en este último año se han multiplicado los carriles bici por 4 respecto a los que había anteriormente. En un año, 4 veces más de carriles bici. Y todavía la intención es que sigan creciendo y que ya vayan desarrollándose acciones en las vías principales de tráfico. Estaban hablando de, en una vía como es Baja Navarra, que es una de las de mayor tráfico, reducir el tráfico rodado particular de 30.000 vehículos día a 16.000, porque se van a poner carriles bici. Entonces, vamos viendo una transformación que en unos sitios le llaman pacificación de la calle, en otros sitios se llama coexistencia, pero que va a llevar a un cambio importante de nuestro comportamiento. Y en ese comportamiento, también hablando con los componentes del grupo de investigación, porque al final es de lo que estamos hablando, yo les decía, es que la ciudad del futuro no la veo como ahora, digo, porque el concepto de ciudad cerrada y diferenciada del ámbito rural, creo que es inconcebible en el siglo XXI ya. La ciudad tiene que ser solidaria con el territorio y tiene que coexistir con el territorio y tiene que hablar, trabajar y co-crear con el territorio. Y cuando estamos hablando de naturalizar la ciudad, no podemos olvidarnos que naturalizarla quiere decir integrarla con lo que tiene alrededor. Entonces tiene que haber más permeabilidad. Probablemente nos encontremos con áreas de la ciudad que se naturalizan y áreas que ahora mismo son relativamente naturales o no están tan integradas, que vayan por donde vaya expandiéndose la ciudad de una manera razonable. Yo creo que es un modelo neuronal en lugar del modelo de mancha de aceite que ha tenido siempre el crecimiento de la ciudad, que crece por donde puede, expandiéndose como una mancha de aceite. No, yo creo que lo que tiene que seguir es un esquema neuronal de conexión con el resto del territorio y con el resto de núcleos del territorio, porque en realidad cada uno está en la ciudad y luego se marcha el fin de semana o se marcha a las vacaciones o viene para hacer algo o trae o lleva. Entonces creo que es un cambio que se tiene que producir y espero que seamos capaces de hacerlo bien. En Euskadi es más fácil incluso que en otros sitios, porque por la topografía nos obliga a tener unas redes mucho más complejas y mucho más integradas y diversas que un crecimiento en mancha de aceite. Pero creo que en el resto de ámbitos donde hay mucha posibilidad de crecimiento en mancha de aceite, se tiene más que pensar en esa vinculación con el resto de núcleos que integran el territorio.